Vamos a hablar en los próximos minutos con Eligio Hernández, que es ex fiscal general del Estado. Señor Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Por estar con nosotros de nuevo. Bueno, sí, no, ¿en qué supuestos podríamos nosotros decir que usted está de acuerdo o no con la prisión permanente revisable, señor Hernández? El carácter disuasorio de esta pena y como de cualquier otra es discutible. No está probado que tenga un efecto intimidatorio eficaz. Pero no obstante, yo creo que se debe mantener la prisión permanente revisable. No me convencen los argumentos de que esa prisión vulnera los artículos 15, 17 y 25 de la Constitución. Me parece que el debate se produce en un momento que no es el adecuado. Es decir, en caliente no se puede tener un debate legislativo sobre este tema. Habría que seguir el consejo que se le atribuye a Ignacio Loyola. En tiempos de turbaciones no hay que hacer mudanzas. Y además no es un acierto político de un debate sobre la posible derogación de la prisión permanente revisable cuando está pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional. Hay que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Yo pronostico, me atrevo a pronosticar con una cierta seguridad de que el Tribunal Constitucional no va a declarar inconstitucional la prisión permanente revisable. Probablemente introduzca alguna matización para que la interpreten los operadores jurídicos. Por ejemplo, es posible que el Tribunal Constitucional diga que haya que acortar los plazos para aplicar la revisión de la prisión permanente y, sobre todo, que no se puede suprimir el horizonte de libertad. Es decir, que hay que interpretar y aplicar la prisión permanente revisable para evitar que no se convierta en una prisión de por vida o perpetua, porque entonces sí que vulneraría el artículo 25, pues se vulnera la rescisión y la Hernández, la cuestión de que no sea una cadena perpetua como la que hay efectivamente. Yo creo que eso lo puede introducir, estoy completamente seguro que es lo que va a ser el Constitucional, introducir una interpretación de la norma para que sea tenida en cuenta por los operadores jurídicos. Pero derogar la prisión permanente revisable no tiene mucho sentido porque está vigente en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Suiza, en Austria y ha sido recogida por la Corte Penal Internacional, que ha sido suscrita por España, previo dictamen favorable al Consejo de Estado, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que es acorde con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, yo creo que el Tribunal Constitucional no va a derogar esa ley, no la va a declarar inconstitucional, sino que va a introducir elementos interpretativos para evitar la perpetuidad de la pena. O sea que el juicio no va en contra de ese principio de reinserción que propone la Constitución. No, en principio no, porque si es revisable ya se permite la reinserción y la reeducación. Otra cosa es el carácter disuasorio e intimidativo. Eso lo han resuelto los americanos hace muchísimo tiempo. Es decir, ellos lógicamente son muy dados a las ciencias experimentales y además tienen un terreno abonado porque hay 36 estados que mantienen, en la última noticia que yo tengo, que mantienen la pena de muerte y el resto hasta los 50 la han abolido. Bueno, ellos han demostrado estadísticamente que donde se suprime la pena de muerte, donde se lleva a cabo la abolición de la pena de muerte, no por eso aumentan los delitos. Y donde se restaura o se restablece la pena de muerte, no por eso los delitos decrecen o se aminoran. Que no tiene efecto en el... Efectivamente, el efecto intimidatorio no solo de la prisión permanente revisable, sino de las demás prisiones. Yo lo sé muy bien porque he sido juez, que he tenido que decretar muchas prisiones en esta vida. El efecto disuasorio es mínimo. Ahora, eso no quiere decir que no tenga un cierto efecto intimidatorio, más que si no tuviera una pena, un delito determinado. Por eso hay que mantenerlo, ¿no? Porque además tiene más efectos positivos que efectos negativos. Y hay que tener en cuenta algo que los americanos, aquí una conferencia que pronunció el presidente de la Universidad de Pensilvania cuando yo era alumno de la Facultad de Derecho, hay que tener en cuenta una cosa que están ignorando los políticos. Cuando el cuerpo social, que lógicamente se mueve por emociones, por sentimientos, derivados de su ideología económica, social o religiosa o de su cultura,
cuando el cuerpo social desea que se aplique una ley, lo hace sin tener en cuenta si es eficaz o no su aplicación. Es decir, cuando empieza a sentir que no se pueden tolerar, recojo la frase que de Thorsten Schelling, el presidente del Instituto de Criminología Mundial, cuando se empieza a sentir que no se puede tolerar determinadas conductas, entonces el legislador tiene que estar muy atento a esos sentimientos y a esas emociones, y yo creo que los partidos de la oposición están equivocándose, porque lógicamente parece que el Partido Popular, que es el que ha establecido mayoritariamente la prisión perpetua revisable, está más en consonancia con lo que el pueblo desea que se aplique, o con el sentimiento del pueblo, que empieza a sentir que ya no se pueden seguir tolerando estas conductas, y eso lo hace con independencia de la eficacia. ¿Y qué pasa si se deroga esta prisión permanente revisable, señor Hernández, y luego se pronuncia el Tribunal Constitucional? ¿Qué efecto tendría? Pues eso, yo no sé cómo los partidos políticos no esperan. Claro. Lo prudente es esperar al Tribunal Constitucional, porque pueden luego estar en el más absoluto ridículo. Porque puede suceder que se declare el constitucional la ley, y luego ya pues quede la puerta abierta para volver otra vez a promulgarla, ¿no? Yo creo que se debe esperar, porque además pronostico que, salvo algunas interpretaciones como las que he señalado, yo creo que el Tribunal Constitucional declarará constitucional la prisión permanente revisable. Y desde su punto de vista, ¿cabe oportunidades de reinserción para todos los reos, o según qué perfil, señor Hernández? Bueno, por eso yo creo que se debe mantener, tienen efectos positivos. Algunos juristas dicen, es que ya existe la pena de 30 y 40 años. Sí, pero entonces, cumplida la pena en su totalidad, no hay seguridad de que no vuelva a delinquir. Si se trata de delincuentes, por ejemplo, violadores o pederastas, que suelen reincidir. Y entonces, bueno, parece que debía revisarse y someterse a una serie de controles el cumplimiento de la condena. Por eso digo que es un tema que se ha discutido mucho, hay para todos los gustos opiniones de los juristas, pero yo me inclino por que se mantenga la prisión permanente revisable. Sin embargo, está ese debate si lo que se busca es justicia o una especie de venganza, que es lo que parecía desprenderse de muchas palabras de vecinos, por ejemplo, por citar el caso ayer de Gabriel Cruz, de esos vecinos pues con rabia por lo que le ha sucedido a esas personas cercanas. Pedían pues desde cadena perpetua hasta cosas muchísimo peores. ¿Eso no es venganza más que justicia? La venganza hay que proscribirla de los sentimientos y de las pasiones, porque la finalidad de la pena no es la venganza. Ahora, la pena tiene una finalidad retributiva y tiene una finalidad de prevención general. Y, lógicamente, bueno, pues la pena, un efecto intimidatorio tiene, no es muy eficaz, pero lo tiene y debe mantenerse. Yo creo que, más que venganza, en estos momentos pues es explicable cualquier reacción, pero por eso mismo no debe ser objeto de debate en un Parlamento, porque debe primar la serenidad, la reflexión. Pero luego el debate del jueves va a estar contaminado por todo esto que está ocurriendo, porque lo político y lo ético también, ¿no? En tiempos de tribulaciones, mejor no hacer mudarse. Bueno, también los que se oponen a esta prisión permanente revisable dicen que España no se justifica la prisión permanente revisable porque España tiene índices de criminalidad bajos con respecto a otros países europeos. ¿Usted qué opina? Efectivamente, España tiene las penas más elevadas de Europa. Ya he dicho antes que yo no creo, como algunos partidos políticos se dedican cada vez a predicar el aumento de penas. Está en la mano, no hay que aumentar penas. Mi experiencia como juez, fiscal y abogado, que es una experiencia bastante poco frecuente, es que se resuelven pocas cosas a golpes de código penal. Pero en ciertos casos, para determinadas conductas como las que prevé la prisión permanente revisable, estamos hablando de asesinatos de niños menores de 16 años, estamos hablando de asesinatos que se producen con posterioridad a una agresión sexual, de terrorismo,
de genocidio, de delitos de lesa humanidad. Es decir, estamos hablando de delitos que sí, lógicamente, es absolutamente indispensable que la sociedad reaccione y que el Estado castigue severamente esas conductas. Bueno, pues veremos qué ocurrirá el próximo jueves en el Congreso de los Diputados y veremos en qué sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional respecto a la prisión permanente revisable. Eligio Hernández, gracias por haberme acompañado una mañana más en Buenos Días Canarias. Gracias, es un honor para mí. Buenos días.